placer para mí poder estar conectada con ustedes en nuestra iglesia virtual. Qué bendición, en medio de todo, podernos reunir de esta manera. Nos hace sentir felices el poder estar juntos, el poder en esta noche meditar en la palabra de Dios. ¿Saben que la vida es un proceso de cambios? Todo cambia. Cambian las estaciones, cambian los años, cambiamos nosotros mismos, a veces nuestras creencias más profundas. Cambio. Y muchas veces en este afán del cambio, frente a situaciones diferentes, nosotros lo hacemos para adaptarnos. Hoy, por hoy, el planeta entero está en un momento de crisis, de cambios. Todo ha cambiado. Niños en la casa estuvieron mientras estuvimos en cuarentena. Ahora esa es una de las palabras comunes. Estudiantes en la casa, teletrabajo, reuniones virtuales, iglesia virtual, tal y como lo estamos haciendo nosotros. Cambió hasta la forma de salir. Ahora tenemos que usar un cubrebocas. Tenemos que andarnos protegiendo. Hay que andar en medio del distanciamiento social. Aún incluso la forma de ir a comprar nuestros víveres ha cambiado, ¿no es cierto? Pero si solo fuera eso, además de eso, hay un ambiente de incertidumbre, de dolor, de tristeza, hay muerte alrededor. Y todas estas cosas muchas veces nos hacen quedar atónitos frente a una de las características de nuestro Dios, y es su inmutabilidad. ¿Saben que Salmos 33:11 dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre? Sus propósitos nunca serán frustrados. Entonces quiere decir que en medio de todos los cambios, Dios, lo que Él quiere, los planes que tiene son eternos. Él es el único que no cambia. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo nosotros debemos de reaccionar frente a esos cambios? Quisiera elaborar mejor la pregunta. Primero utilicé el término reaccionar. Quisiera decir cómo nosotros vamos a actuar frente a todos los cambios o frente a la crisis. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Hay alguna diferencia entre estas dos palabras? Sí que la hay. Por ejemplo, la reacción nos hace actuar con improvisación. Hay agentes externos que modifican la conducta al reaccionar, de tal manera que se provoca una respuesta. Pero cuando se decide actuar, es con independencia, se hace con conciencia. Dice que se autogenera una respuesta. Y esto se hace coherentemente con los valores que cada uno de nosotros tiene. Se planifica una forma de acción, una estrategia de acción. Ahora, vamos a ver bien esto. En otras palabras, se actúa con independencia. No importa lo que esté sucediendo alrededor, yo me programo para actuar. No voy a reaccionar improvisando, modificada por un agente exterior. ¿Saben que aquí es donde podemos decir que no hay nada de eso que dicen de que me sacó de quicio? No, cuando se actúa, estamos en control. Autogeneramos la actitud que tenemos que tener, queremos tener. Y esto dice que va coherentemente con los valores que nosotros tenemos. Ahora, vamos a hablar como hijos de Dios. ¿Cuáles son nuestros valores? Nuestra fe. Creemos en Dios, nos sostenemos de Él y por sobre todo, creemos y aceptamos los planes maravillosos que Él tiene en nuestra vida. Así que tomando esto en cuenta, vamos a ir un momento a estudiar una de las historias fascinantes de la palabra de Dios, que en el tiempo donde sucedió, fueron sujetos de muchos cambios ellos en esa época y por supuesto a crisis también. Quiero invitarlos para que antes de abrir nuestra Biblia podamos inclinar el rostro para orar. Oremos.
Querido y amante Padre, vamos a abrir tu palabra para meditar en ella y extraer lecciones que quieres dar a nuestras vidas en el momento en que estamos viviendo. Queremos invitar tu presencia, que tú estés tanto aquí conmigo como con cada uno de los hermanos y amigos que están conectados con nosotros y aquellos que lo harán después, para que podamos entender tu palabra y ser movidos de acuerdo a tu voluntad. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirles que abramos nuestras Biblias y que vayamos a ubicarnos en Génesis 15:13. Génesis 15:13. Y vamos a leer. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Saben que hay una de las características maravillosas del Señor con cada uno de nosotros en su misericordia? Al Señor le agrada contarnos y hablarnos sus planes. Miren lo que está sucediendo aquí. Abraham, en el momento en que Dios está hablándole y diciéndole los planes que tiene con su descendencia, Abraham ni siquiera ha tenido un hijo propio. Pero ya Dios le está diciendo lo que va a pasar con su descendencia. Van a ser muchos. Van a ser oprimidos en el extranjero y hasta le da el detalle que los va a traer de nuevo a la tierra y que los va a sacar con mucha riqueza. Ahora, ¿saben una cosa? De Abraham a José, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Quiénes estuvieron en medio? ¿Saben que el pueblo de Dios no tenía en ese momento nada escrito para poder recordar, sino que la transmisión de sus antepasados, de las creencias de Dios, de las promesas, todo se hacía vía oral, de los padres a los hijos? Pero es impresionante cómo José, tiempo después, ya sabía. En el momento en que José iba a descansar, ellos todavía no eran esclavos. Pero José le hizo prometer a los hijos de Israel, lo podemos buscar después, Génesis 50, donde él les dice: nosotros vamos a salir de aquí y vamos a ir a la tierra de nuestros antepasados. Así que por favor, prométanme que ustedes van a llevar mis huesos con ustedes cuando salgan. Ya José creía las promesas de Dios y se movía por ellas. Sin embargo, con el correr del tiempo, de padres a hijos, dejó de transmitirse estas importantes hechos de los antepasados, las historias de Dios, del amor. El pueblo quedó en este lugar y fue viviendo y aquello se fue perdiendo. Y por supuesto, el medio, el lugar donde ellos estaban, tenía influencia de alguna manera sobre sus vidas. Y probablemente se olvidaron entre muchos de ellos. Pero saben, siempre ha habido y siempre habrá personas que mantienen los planes y que creen en lo que Dios dice, aunque todos lo olviden. Cuando el pueblo de Dios olvida las promesas de Dios, se mete en un terreno muy peligroso. Peligroso para quienes lo olvidan, porque no van a ir al lado donde deben de llegar, sino que van a estar presa de la improvisación, modificados por los agentes exteriores. Y eso era lo que estaba pasando. Pero Dios es grande, que aunque los hombres olvidemos, que aunque los hijos de Él no estemos atentos, Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, y a su tiempo Él cumple lo que ha dicho. Ahora, quisiera invitarlos para que podamos ir ahora a Éxodo. Éxodo 1, el primer libro del primer capítulo de Éxodo, los versículos 8, 11 y 22. Y vamos a leerlos. Y dice de la siguiente manera:
Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, vamos al versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Ahora vamos al versículo 22 y dice de la siguiente manera, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hay un cambio para la nación hebrea. Hay una crisis. Esto fue paulatino. Cuando ellos llegaron a Egipto, fue una invitación de cortesía que hizo el faraón, porque claro, el gobernador estaba ayudándolos y entonces él quería tenerlo a él y a su familia cerca para poder así salvarlos de la hambruna de aquel momento. Pero los tiempos pasan, todo cambia y pronto se olvidaron quién era José y poco a poco la situación de ellos fue cambiando. Primero, fueron esclavizados, obligados a trabajar, mano de obra barata. En segundo lugar, Faraón tuvo un temor. Faraón y toda su gente tuvieron un temor. ¿Cuál era ese temor? Este pueblo se multiplicaba inmensamente en número. Entonces ellos querían hacer un control de la demografía. ¿Y qué hicieron? Pusieron una ley. ¿Cuál era esa ley? Todo niño varón debía ser sacrificado. ¿Se imaginan ustedes la crisis que esta pobre gente estaba sufriendo? No hay nada más lindo que cuando un hogar están esperando un bebé y esa alegría. Pero en ese momento, en la crisis que ellos estaban viviendo, ¿quién iba a sentirse alegría? ¿Quién iba a sentir alegría? Estaba en una zozobra. Cada madre gestante estaba con angustia. Si es varón, me lo van a matar. La muerte rondaba entre las familias. Había esclavitud, había opresión, no habían derechos. Pero fueron en esos momentos de crisis donde siempre hay hijos que actúan de una forma diferente. ¿Saben? Quisiera leerles del libro Patriarcas y Profetas, la página 248, y dice de la siguiente manera. Mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo a Amram y Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. Dice que eran devotos, algo muy difícil en aquel tiempo. El niño era hermoso y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no fuera sacrificado. La fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron al mandamiento del rey. Permítanme, ellos decidieron que su niño no fuera sacrificado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que ellos decidieron? ¿Saben qué? Ellos eran esclavos. Los esclavos no tienen ni voz, ni voto, ni tienen derechos, y mucho menos pueden ir contra un decreto establecido. ¿Qué es esa osadía de este Amram y Jocabed? ¿Saben qué? Ellos eran fieles a Dios, conocían los planes. Ellos sabían que Dios iba a mandar un libertador. Y ellos decidieron, no reaccionando frente a lo que hay en el ambiente, sino por las creencias que estaban coherentes con lo que ellos tenían, con su amor a Dios, con la creencia de que lo que Dios iba a llegar a hacer. Y en medio de una crisis, que por cierto, era una crisis muy grande, ellos decidieron tomar una estrategia de cómo actuar. Pero hay algo importante. Ellos decidieron cómo actuar. Y Dios a su vez tomó esa fe para valerse de lo que él quería.
porque esos padres primero estuvieron escondiendo al niño por 3 meses, pero dice que después, cuando ya no lo pudieron esconder, lo fueron y lo escondieron en el río. ¿Podemos creer que lo llevaron al lugar donde sacrificaban a los niños? Hay cosas que no tienen sentido. Pero cuando los hijos de Dios actuamos confiando en Dios, conociendo sus planes, hay muchas cosas que no tienen sentido. Pero lo cierto es que esto sucedió 80 años antes de la liberación. Y en ese momento ya Dios estaba trabajando. Puede suceder que en ese momento también había algunos otros hogares con hijos fieles que amaban a Dios, pero ¿cuál fue la diferencia? Que cuando nosotros sabemos, bueno, esta es hay una sentencia de muerte, puede ser que con tristeza, entregados a la tristeza, al desaliento, simplemente dejaban que sus hijos murieran. Pero la diferencia con Amram y Jocabed fue que ellos dijeron, no, decidimos que no va a morir. Y esta es la estrategia. Primero, estuvieron escondiéndolo. Y segundo, hicieron la arquita y la fueron a depositar al río. Dios prosperó los planes de ellos cumpliendo sus propios planes. Porque ya Dios estaba gestando todo para su libertador. Ahora, vamos a ir un momentito a Génesis 12. Y así como el pueblo de Israel estuvo teniendo una gran crisis, pronto llegó la crisis para el pueblo egipcio. Y dice Génesis 12, el versículo 31, dice lo siguiente. ¿Saben? Dios dio tantas oportunidades, porque Dios da oportunidades. Él no quiere que perezcan, Él no quiere que haya dolor, pero tristemente los seres humanos somos a veces tan duros, no lo reconocemos. Esto era lo que estaba pasando con el pueblo egipcio y tuvieron que ir de plaga en plaga, de menos a más, hasta que llegaron a la plaga terrible. Ahora, ellos no querían deshacerse de esa mano de obra gratuita y de hecho muy calificada, porque tenían una experiencia bárbara construyendo ciudades y haciendo todo lo que estaban haciendo. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 31. Y dice de la siguiente manera, Éxodo 12, 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová, como habéis dicho. Versículo 33. Y los egipcios apresuraban al pueblo, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Esto sucedió después de la muerte de los primogénitos. Miren lo que dice el versículo 41. Y pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Que ellos iban a estar allí 400 años. Están ahora después 430 años después. El Dios inmutable cumpliendo los planes a su tiempo. Entonces el pueblo, lo que sucedía con los egipcios, ¿qué era? En medio de la terrible plaga, reaccionaban humilladitos. Pero cuando la terrible plaga se iba, se volvían a empoderar. Y así fue que entró una gran crisis para el pueblo egipcio. Hubo hambre, hubo muerte, hubo dolor, hubo destrucción. Pero saben, hay algo importante. El pueblo egipcio pudo ver los vestigios, los hechos asombrosos del Dios de Israel. Pero también había necesidad que el mismo pueblo de Israel viera los hechos asombrosos de su propio Dios. Muchos de ellos
no sabían las historias. Muchos de ellos no sabían las promesas. Muchos de ellos vivían sin un norte. Y esto sirvió como una demostración del gran poder. Tenían un Dios maravilloso, su Dios, obrando con poder, y en plagas los estaba librando y salvando a ellos. Era un momento para desenterrar, acordarse de lo que no se había hablado, de la fe que no se había transmitido, y acercarse a Dios, acercarse a Dios en medio de la crisis. Probablemente muchos de ellos se habían entregado a la idolatría. Probablemente muchos de ellos habían estado quejándose, pensando que Dios los había olvidado. Y como vimos anteriormente, hace 80 años, Dios ha estado siempre en control y Dios estará en control de todo. Y llega una oportunidad para que ellos sean liberados. Esta oportunidad llega en medio de la crisis. Y es en medio de la crisis del pueblo egipcio que los israelitas logran ver los hechos asombrosos de su Dios. Saben que es en medio de las crisis que nosotros podemos acercarnos a Dios y ver sus planes actuando en nuestras vidas. Y eso nos ayuda para que podamos acercarnos a Él, porque es muy difícil que cuando hay época de abundancia, cuando podemos hacerlo todo de acuerdo a nuestros propios medios, cuando nos sentimos tan dueños y señores de nuestra vida, de todo lo que hacemos, es muy difícil buscar y reconocer a Dios. Pero las crisis son una gran oportunidad para olvidarnos de todo y reconocer al único y soberano Dios. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Vamos ahora a leer Éxodo 14, 5 y 25. Solo damos la vuelta a la página. Éxodo 14, 5 y 25. Muy bien. Casi le rogaron al pueblo que fuera y se cumplió también, que salieron con gran riqueza. Dice que los egipcios les entregaban de todo y casi que los sacaban de su tierra. Pero ya cuando pasó la crisis, entonces, ahora fue la reacción diferente que tuvo el faraón y sus siervos. Dice Éxodo 14, 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Ay, por favor, el mundo económico que mueve todo, ¿cómo? Y ahora, y hay que reconstruir la ciudad y la mano de obra barata. No. Vamos, alistémonos, tenemos que ir detrás de ellos. Y así fue como lo hicieron. Miren lo que dice el versículo 25, allí mismo en Éxodo 14. Y quitó las ruedas de los carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Es muy interesante cómo nosotros los seres humanos actuamos. Cuando estaban en medio de las plagas y llegó la plaga de piojos, ya los hechiceros no pudieron hacerlo. Y se acercaron a Faraón y le dijeron, ¿sabes? Dedo de Dios es este. Y a pesar de que estaban viendo un poder grandísimo, indescriptible, no reconocieron a Dios. No lo reconocieron con su poder. Simplemente reaccionaban con temor. Pasaba la plaga y así seguían. De menos a más. Hasta que llegó la terrible plaga. Pero luego esa terrible plaga pasó y ahora vuelven a empoderarse. Se les olvidó de nuevo quién era el que tenía el control. Entonces se levantan, se van a perseguir. 10 veces habían visto de formas asombrosas
hechos asombrosos de Dios, pero ahora va a haber otro grande. Y cuando ya están allí y está con todo el ejército para ir detrás de ellos, Dios, que no abandona a sus hijos, abre el mar. Yo me imagino que probablemente muchos de ellos hasta se burlaron, diciendo, miren este Dios y miren Moisés. O sea, los dejó encerrados entre el mar y nosotros. No hay cómo escapen. Cuidado con lo que vemos, porque todo está bajo el poder de un Dios poderoso que hace lo que quiere cuando quiere. Y en ese momento se divide el mar. Hubo muchos hechos asombrosos en ese momento también antes de que se dividiera el mar. Pero el pueblo de Israel cruza en lo seco. Ya eso era suficiente para, ¿saben qué? Ni entren, demos la vuelta y vámonos. Ya habían visto suficiente. Pero a veces no importa cuántas oportunidades nos da Dios. Nosotros vamos a ir siempre en la misma línea, incrédulos. Y el precio de la incredulidad es terrible. Así que ellos también entran en el mar. Conocemos la historia. El mar se precipitó y el ejército quedó destruido. Pero ellos dijeron algo. Ellos dijeron en el versículo 25, ya cuando estaban allí, ya cuando era muy tarde, huyamos, porque Jehová pelea con los egipcios para defender a los israelitas. Ya en ese momento era muy tarde. Hasta ese momento no se habían dado cuenta que eso era una realidad. ¿Cree el hombre que tiene más inteligencia que Dios? Lo vemos en nuestros días, ¿no es cierto? ¿Cree el hombre que puede resolver todo más que Dios? ¿Cree el hombre que tiene más poder que Dios? ¿Saben que es muy triste lo que sucedió? Porque se agregó más desastre a lo que este pueblo sufrió. Pero yo quisiera ahora que viéramos algo que sucede entre el pueblo de Israel. Vamos a ir al versículo 10. Por favor, léanlo conmigo. Éxodo 14, 10. Y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Hay algo malo en temer? No, somos seres humanos. Ellos temieron y dice que clamaron a Jehová. Pero si hasta ahí quedara, está bien, qué bueno, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, clamar a Dios. Pero ellos no se pusieron a clamar al lado de Moisés y decir, Señor, tú eres poderoso, tú nos vas a salvar. Abre, Señor, mira, dinos qué tenemos que... No, ellos llegaron a hacer otra cosa. ¿Saben que una de las cosas que caracterizó al pueblo de Israel fue la incredulidad? Ellos llegaron a quejarse. Ellos llegaron a estar siendo presa del temor y reaccionar de formas que no deberían haberlo hecho después de haber reconocido el temor de Dios. Eran tan incrédulos. Podemos decir que los egipcios, o sea, ¿qué sabían los egipcios? Apenas estaban viendo a Dios, pero ellos eran el pueblo de Dios. Dios los estaba liberando. Ya habían desenterrado todo las historias. Sabían que Él era el creador, todo. Pero en este momento, vaya conmigo a los versículos 11 y 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Es increíble, ¿cierto? Ellos le están reclamando a Moisés. Ahora, ubiquémonos. Es Moisés el que hizo todos los grandes milagros. Moisés fue el que mandó las plagas. Moisés es el que tiene el poder para sacarlos. No, Moisés simplemente es el instrumento humano del que Dios está valiendo, pero el poder, los hechos asombrosos, los milagros,
todo lo ha hecho Dios. Entonces tenemos una pregunta. ¿Contra quién en realidad se está quejando este pueblo? ¿Contra Moisés o contra Dios? Ahora, están diciendo que ellos no querían salir, que querían seguir sirviendo a los egipcios. ¿Qué? Ahora que están ahí, sí. Entonces quiere decir que todo lo que Dios había hecho, ya ahora se le había acabado el poder y no iba a poder hacer nada por ellos. Los momentos de crisis, de desesperación, nos hacen reaccionar de formas donde se manifiesta la incredulidad. Por eso es que como hijos de Dios no podemos depender del momento, de lo que vemos, de lo que sucede. Tenemos que apoyarnos en las promesas de Dios, en la fe. Tenemos que creerle, conocerlo. Ahora, miren, vamos a detenernos aquí un momentito y vamos a pensar una pregunta retórica para cada uno de nosotros. Si nosotros hubiéramos sido testigos presenciales de todas las 10 plagas y ahora estamos allí, ¿en qué parte hubiéramos estado? ¿Con estos quejosos? ¿O hubiéramos estado orando y rogándole a Dios para que hiciera algo por nosotros? Es muy fácil para nosotros dar un juicio, pero cuando nosotros estamos allí, la tendencia humana es a reaccionar presos del temor. ¿Saben que estamos viviendo un momento de crisis? Estamos viviendo en medio de una pandemia. Y yo no sé cuál es la situación difícil, cuál es la crisis que cada uno de ustedes, de nosotros, estamos pasando. Si esta crisis, esta pandemia nos ha afectado al perder el trabajo, el ingreso económico, nos ha afectado de manera directa, enfermos, sufriendo en carne propia, o tal vez algún familiar, algún amigo, un ser querido, hemos visto sufrimiento o ha llegado la muerte. Son situaciones muy difíciles, pero la pregunta es ¿en qué grupo estamos? Aquellos que actúan por fe y ningún agente exterior modifica su comportamiento, o aquellos que presos del temor simplemente reaccionamos con incredulidad. ¿Saben? Gracias a Dios que no nos da lo que nosotros merecemos. Cada mañana se renuevan sus misericordias y Él obra de acuerdo a sus planes eternos y a su misericordia con cada uno de nosotros. Dios cumplió su promesa con el pueblo de Israel, pero lo hizo a su tiempo, porque la incredulidad tiene un costo muy terrible. Y así como ellos pasaron siempre, ese fue el detonante, quejándose. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? Mejor nos regresáramos a Egipto, como que si en Egipto vivían una vida maravillosa. Pero siempre el buscar, quejarse. Y ellos entraron, pero no directamente fueron ellos, fueron los hijos de ellos, porque Dios no pudo tolerar tanta incredulidad. ¿Saben que en medio de lo que estamos viviendo, qué lecciones podemos aprender de esta historia? Número 1, necesitamos, o más bien, necesitamos interesarnos en conocer los planes de Dios. Necesitamos interesarnos en conocer los planes de Dios. Eso es fundamental. Pero ¿cómo voy a conocer los planes de Dios si no paso tiempo con Él? ¿Cómo voy a conocer los planes de Dios si no estudio su palabra? ¿Cómo voy a tener un fundamento si no dedico tiempo a conocerlo? Lección número 2. Los problemas, las crisis son oportunidades para acercarnos a Dios en vez de alejarnos. Quiera Dios que en el medio del momento donde estamos
nos acerquemos a Él. No hay otro camino. Lección número 3. Necesitamos decidir si vamos a reaccionar o vamos a actuar con fe. Lección número 4. Tenemos que aceptar que en este lado de la eternidad, la crisis, los conflictos, siempre van a estar presentes. La diferencia se marca es con quién los atravesamos y quién está para nosotros en ese momento. 4 lecciones. Interesarnos en conocer los planes de Dios. Saber que los problemas que ahorita podemos estar pasando, que esa agonía, que esa situación difícil, nos puede acercar a Dios. No nos alejemos de Él. Número 3, que Dios nos ayude a actuar, no a reaccionar presas del momento. Y número 4, tenemos que aceptar que los conflictos, las crisis están presentes en la vida del ser humano, pero la diferencia se marca aceptando a Dios, sus planes y uniéndonos a Él. Que Dios pueda bendecirnos y que nos pueda ayudar a asirnos de su mano para poder vencer en medio de cualquier crisis. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Vamos a terminar con una oración y vamos a ponernos en las manos de Dios. Inclinemos el rostro para orar. Querido y amado Padre, te damos infinitas gracias porque tu amor y tu misericordia son tan grandes. Perdónanos, Señor, si hasta este momento hemos estado quejándonos, hemos estado siendo presa de la incredulidad, hemos olvidado tus planes. Perdónanos, Señor, no queremos ofenderte,
Más bien, oh Dios, ayúdanos a entregarnos a ti, a buscarte, a pasar tiempo contigo y a entender que tú eres el único. Y que aunque estemos pasando momentos difíciles, Señor, quiero ponerte a aquellos que están sufriendo por la enfermedad que estamos viviendo en esta pandemia, de una forma directa o indirecta, que tú puedas manifestarte con esas formas poderosas y esos milagros que tú tienes para con tu pueblo. Muestra, Señor, extiende tu mano, muestra tu poder y levántanos, pero sobre todo, levanta, Señor, nuestro espíritu, únenos a ti. Si estamos quejumbrosos, apesadumbrados, con temor, haznos asirnos de tu mano y sentir tu cariño, tu amor y tu protección y saber que tú eres inmutable y estás en control de todo. Nuestra vida está en tus manos. Ayúdanos a actuar, a decidir, a vivir de tal forma que honremos tu santo nombre y que podamos ver hoy todavía esos milagros grandes que el único Dios, grande y poderoso, soberano, hará en cada una de nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.